Yo quisiera hablar hoy de la epístola de Paja. ¿Alguna vez han escuchado de la epístola de Paja? ¿No? ¿Alguien ha escuchado de la epístola de Paja? ¿De Pablo? De Paja no. Bueno, esto más bien es un nombre que se le dio por una persona a una de las epístolas de la Escritura. ¿Nadie sabe todavía? ¿O nadie se acuerda? ¿Nadie lo ha leído? Bueno, Martín Lutero dijo esto de la epístola de Santiago. Él, cuando nos acordamos, o los que han leído un poquito de Martín Lutero, se acuerdan que él fue uno de los reformadores de la Iglesia Católica, y cuando él leyó, o cuando él leía más bien Santiago, a él le parecía un poco contradictorio, hasta cierto punto, lo que decía él con lo que decía Pablo en todas sus epístolas. Recordemos que una de las cosas que a él, a Martín Lutero le causaban, vamos a decir así, enojo o molestia, era que la Iglesia Católica había puesto mucha énfasis en las obras, acerca de cómo, de alcanzar la salvación por medio de las obras. Y entonces cuando él leía Santiago, y sobre todo si ustedes lo han leído en el capítulo 2, capítulo 3, cuando habla acerca de demostrar, ¿verdad?, que hemos sido salvos por medio de las obras, pues él consideraba que eso no iba de acuerdo tan de acuerdo pues a lo que decía Pablo. Él no rechazaba la carta de Santiago, sino simplemente pues tenía esta idea de que a lo mejor no era tan teológicamente, que exponía tan teológicamente bien lo que era la salvación, y que quedaba un poco a la confusión. Entonces Martín Lutero le dijo, pues esta es la epístola de Paja, la carta de Santiago. Y quisiera que hoy viéramos solamente una parte de la epístola de Santiago. Estamos memorizando el capítulo 1 y todavía no llegamos a estos versículos, vamos a llegar paulatinamente, pero sí quisiera que viéramos algunos de ellos, para que cuando lleguemos, pues ya también podamos saber de lo que estamos también memorizando. Nada más como contexto, ¿verdad? Santiago, ustedes saben que realmente el nombre del apóstol que escribió esto es realmente Jacobo. ¿Y por qué se llama Santiago? Pues porque se fue evolucionando conforme le fueron poniendo el nombre, ¿verdad? Era San Jacobo, ya en los idiomas de latín y todo eso ya era San Jaco, Santiago, y se convirtió en Santiago, ¿sí? Entonces, por eso tenemos ahora Santiago, pero realmente es Jacobo. Y como ya dije, pues el autor es Jacobo, pero a lo mejor la pregunta que surge ahora es, ¿y cuál de los Jacobos, verdad, es? Y se había considerado, o en la Biblia encontramos más bien 4 Santiagos. Tenemos a Jacobo, el hijo de Alfeo, que es muy poco probable que haya escrito esta carta. Les puse ahí las citas por si quieren después revisarlas. Tenemos también a Jacobo, padre de Judas, que se mencionan también ahí en Lucas y en Hechos. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Este es un poquito más conocido, que también nos narra la escritura que fue muerto en el año 62, alrededor del año 62. Y tenemos a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, y hermano de Judas, que es el autor más probable de esta carta, ¿sí? El medio hermano del Señor Jesucristo. De hecho, Judas también se le considera como medio hermano, que tenemos una carta también de él. Entonces, podemos concluir, o los eruditos en general han concluido, y más que nada también han comparado lo que es, como está escrito la carta, como algunas de las cosas que también menciona en algunas partes aquí la escritura, y pueden darse cuenta que es más o menos la misma persona, las expresiones que utiliza y todo eso. Si consideramos esto, que Jacobo era el medio hermano del Señor Jesucristo, recordamos que la escritura nos menciona que por mucho tiempo durante el ministerio del Señor Jesucristo, los hermanos del Señor Jesucristo lo rechazaron, no lo aceptaban, ellos no creían en él, dice la escritura. Y por mucho tiempo eso sucedió mientras que estaba el Señor Jesucristo aquí, pero después encontramos ahí en 1 Corintios que hubo también varios hermanos que sí creyeron en el Señor Jesucristo más adelante, sobre todo después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Jacobo fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, como lo vemos ahí en Hechos 12:17, y también a él se le menciona como uno de los pilares de la iglesia con Pedro y Juan. Entonces,
Jacobo, siendo medio hermano del Señor Jesucristo, pues probablemente conoció mucho de la historia del Señor Jesucristo, escuchó mucho de él, como dijimos al principio, no creyó en el Señor Jesucristo, pero llegó el punto donde sí creyó, y obviamente todo eso que aprendió, todo eso que escuchó, pues obviamente lo va a transmitir a través de lo que es su epístola, y por eso es importante que la entendamos y que comprendamos qué es lo que nos quiere decir en todo esto que estamos viendo, que estamos memorizando, ¿verdad? Para que lo entendamos, no solamente para que nos llenemos la cabeza de palabras. Nada más un poquito de contexto histórico. Si ahorita que estábamos memorizando, ¿se acuerdan? En la primera parte dice que es Santiago, siervo de Dios, a las 12 tribus que están en la dispersión. Está hablando de los judíos que habían sido dispersos por medio de la persecución. Estaba escribiendo esta carta en un tiempo de persecución a los judíos creyentes. No se sabe exactamente cuál persecución, a la cual persecución era a la que se refería aquí Santiago, pero algunos piensan que puede ser que después de que Esteban fue muerto, en el año más o menos entre el 31 y 34 después de Cristo, surgió una persecución hacia los judíos, pero una más fuerte todavía fue en el año 44 con Herodes Agripa el primero, que luego ya vemos también en otras cartas que se menciona cómo los judíos tuvieron que abandonar sus casas y sus lugares de residencia por la persecución que había iniciado ahí en Israel. Pero es interesante que Santiago es la carta, que es la primera carta en sentido cronológico que se escribe, es decir, si datamos todas las cartas, Santiago es la primerita, que es la que se escribe en este caso a los creyentes, ¿verdad? No es a una iglesia en específico, ni a una persona en específico, sino a un grupo de creyentes, en este caso, como dice aquí, pues a los judíos que están en la dispersión. Cuando nosotros leemos Santiago y lo estudiamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que Santiago tiene mucha similitud con los libros de Proverbios y también con la parte del Sermón del Monte, en este caso de las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Pues ustedes cuando vayan memorizando y vayan leyendo la carta se van a dar cuenta que Santiago usa muchas figuras alegóricas, así como en Proverbios. Por ejemplo, estuvimos ahorita memorizando y estuvimos leyendo de que alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dice, pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es, y luego hace una alegoría, ¿verdad? Dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada de una parte a otra y echada de una parte a otra. No piense pues quien te la haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces va a usar diversas figuras que nos ayudan a entender un poquito más acerca de lo que está tratando de decir Santiago. Y así es el libro de Proverbios. Y en el Sermón del Monte, pues vamos también a encontrar muchas de las cosas que dijo el Señor Jesucristo, que también Santiago se enfoca, temas que se enfocan sobre todo en la cuestión de ver por los demás, ¿verdad? De estar al pendiente de los demás, de cuidar a los demás que tienen alguna dificultad, alguna necesidad. Entonces vamos a encontrar estas figuras y a lo mejor incluso leyendo algunos pasajes, y ahorita lo vamos a ver en el pasaje que vamos a leer, nos vamos a poder remontar hacia el Sermón del Monte. En los primeros 3 capítulos se menciona la prueba de la fe personal, o se habla de la prueba de la fe personal. Por eso empieza el capítulo diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ahora, la prueba aquí se refiere a las tribulaciones, pero aquí Santiago está diciendo, Dios va a probarnos a través de las tribulaciones, y por eso dice que esta prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Es decir, en los primeros 3 capítulos vamos a encontrar diversas pruebas. Por ejemplo, en los versículos del 1 al 12, Dios prueba nuestra fe, ya dije, a través de las tribulaciones. En el capítulo 1, versículos del 13 al 21, dice que no vamos a ser probados por Dios a través de las tentaciones, o que Dios no nos prueba o no pone las tentaciones para nosotros, que dice, sino que más bien nosotros, de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Es decir, Dios no utiliza las tentaciones para probarnos, más bien eso surge de nosotros, y hace esa aclaración Santiago. Dios va a probar nuestra fe a través de la obediencia de la palabra, ¿sí? Ahí en los versículos del 22 al 27. También Dios va a probar nuestra fe a través de las actitudes y nuestras acciones hacia otras personas, eso lo vemos en el capítulo 2.
va a probar también nuestras obras, es decir, lo que nosotros hacemos, y también va a probar nuestras palabras, ese famoso capítulo 3 que habla acerca de la lengua, ¿verdad? De que debemos controlar nuestra lengua porque la lengua es un fuego, ¿verdad?, que puede provocar mucha destrucción. Pero hoy quisiera enfocarme en la parte de la prueba de nuestra fe a través de la obediencia por la palabra, a la palabra, ¿sí? Esa es la parte que quisiera que viéramos el día de hoy. No lo hemos memorizado hoy todavía, pero para allá vamos, así es que creo que va a ser de utilidad. Antes de llegar a estos versículos, quisiera tomar un poquito más para atrás. Ya vimos más o menos el contexto de estos versículos de la prueba de la fe a través de la obediencia a la palabra. Y vamos entendiendo lo que Santiago nos va diciendo en ese capítulo 1. Dice en el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y fíjense cómo ahí habla de dónde procede, ¿verdad?, el pecado y la muerte. Pues procede de nuestros propios miembros, ¿verdad?, de la concupiscencia que hay en nosotros. Y luego procede Santiago a hablar en el versículo 16, el contraste. Esto es lo que procede de nosotros, pero ahora, ¿qué es lo que procede de Dios? Bueno, vamos a ver en el versículo 16, amados míos, no erréis. Por eso está esta afirmación, no se equivoquen, ¿verdad? Esto procede de ustedes porque es algo malo y procede porque trae pecado y trae muerte, pero ¿qué es lo que procede de Dios? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice Santiago, pues todas las cosas buenas, todas las cosas que traen un beneficio, una bendición, proceden de Dios, ¿sí? Proceden de ese Padre de las luces. Y es bien interesante que utilice esta parte de el Padre de las luces, es porque habla acerca de las luces que nosotros podemos ver o que son las más pues sí, visibles a la luz del ser humano, que no son las luces artificiales, pues son las luces del cielo, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas. Y entendemos que él está haciendo esta figura para que entendamos cómo esas luces siempre están, ¿verdad? Siempre están brillando, son constantes, son, aunque a veces no las vemos, aunque a veces las nubes las puedan tapar o sea de noche, aún así siguen brillando, ¿verdad? Las estrellas, la luna, el sol. Y dice, así es el Padre de las luces, en él no hay mudanza, no hay algo que cambie, ¿sí? No hay algo que cambie, no hay esa sombra de variación. Y nos dice, y él, de su voluntad, nos trajo algo, ¿verdad? Nos trajo su palabra por la cual nos hizo nacer. Y aquí Santiago, como les dije, esta es la primera carta que se escribe, dice, nosotros vamos a ser esas primicias de sus criaturas, es decir, somos los primeros frutos de aquellos que iban a nacer a través de la palabra de verdad, a través del Señor Jesucristo y la muerte y la obra que Él hizo en la cruz. Entonces, aquí vemos este contraste. Del hombre procede lo malo, el pecado, la muerte, pero de Dios procede todo lo bueno, ¿sí? Y Él es constante, Él no cambia, y Él nos ha traído su palabra para que nosotros podamos nacer para una nueva vida. Ahora, en los siguientes versículos, por eso nos dice, por esto, y esa es una continuación de lo que acabamos de ver, ¿sí? Dios nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Entonces, por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando nos fijamos, primero nos dice dos cosas o dos acciones que no provienen del egoísmo de una persona, ¿sí? Estar dispuestos a oír, ¿verdad? Normalmente nosotros queremos hablar y no queremos dejar a las personas hablar. Entonces, aquí nos dice, si nosotros no queremos traer estas acciones egoístas, que en este caso él menciona airarse o enojarse injustamente, pues ¿qué debemos hacer? Debemos estar dispuestos a oír y estar dispuestos a no hablar apresuradamente, ¿verdad? Ser lentos para hablar. ¿Y por qué? Pues porque ya estamos viendo que Dios quiere en nosotros que nos deshagamos de esas cosas que no provienen de Él, sino que provienen de nosotros mismos. ¿De dónde viene la ira?
Pues proviene de nosotros mismos. ¿De dónde viene el enojo? De nuestras concupiscencias. Entonces, dice Santiago, pues si queremos, ¿verdad?, deshacernos de estas cosas, tenemos que hacer esto, estar dispuestos a oír y no hablar apresuradamente. Y luego, pues sabemos y hemos escuchado tal vez esta expresión, ¿verdad?, que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, ¿verdad? Y muchos dicen, pues no es una coincidencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que escuchamos el doble de lo que hablamos. Y luego todavía nuestra boca no nomás está libre, sino que tenemos unos dientes y unos labios que nos ayudan a cerrarla también, ¿verdad? Los oídos como quiera todo el tiempo están abiertos, pero la boca no. Entonces es interesante cómo Dios mismo en la naturaleza nos enseña que debemos estar dispuestos a oír más de lo que hablamos, ¿sí? Más de lo que hablamos. Ahora fíjense que no dice no hablar simplemente, ¿verdad? No se trata de quedarnos callados, sino que estemos dispuestos a oír, estemos dispuestos a escuchar a Dios primeramente, y ahorita vamos a ver que también debemos estar dispuestos a escuchar a otras personas también. Y seguimos leyendo, en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, aquí normalmente se puede interpretar diciendo, bueno, pues es que si yo me enojo contra alguien, pues eso no va a obrar la justicia de Dios. En otras versiones, si lo leemos, a mí me llamó la atención que en otras versiones hace el énfasis más bien que no obra la justicia en nosotros mismos. Habíamos dicho ahorita que de parte de Dios proceden las cosas buenas, de nosotros proceden las cosas malas, y si nosotros queremos ser justos y hacer la justicia delante de Dios, pues debemos de quitar nuestra ira, ¿verdad? Quitar ese enojo, quitar lo que viene. ¿Por qué? Porque en nosotros no va a obrar la justicia de Dios de esa manera. Entonces, el hombre por lo general pues busca hacer su voluntad y su propio beneficio y no la justicia de Dios. Y cuando nos airamos incluso con otras personas, con otras situaciones, pues realmente nuestra ira no es como la ira de Dios, ¿verdad? O sea, hemos escuchado que la ira de Dios es una ira justa, que es indignación por el pecado, por la maldad. Nuestra ira normalmente siempre busca nuestro bienestar, ¿verdad? O busca el mostrar nuestro enojo por lo que nosotros pensamos que merecemos o por lo que nosotros pensamos que debe ser nuestro. Pero la invitación es, ¿sí?, dice ahí en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y cuando habla aquí de inmundicia, nos está hablando o hace relación, o hace más bien imagen de la inmundicia como estiércol, ¿verdad? Desechando toda inmundicia, todo pecado, todo aquello que pueda haber en nuestras vidas, que pueda estorbar a la justicia justa de Dios y que realmente produzca la injusticia en nuestro corazón, dice, lo desechemos, toda esa abundancia de malicia. Y nos da la solución. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. Hace un momento veíamos aquí en el 18 que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De la palabra de Dios, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, viene el poder para poder renacer a una vida nueva que está separada del pecado. Pero al mismo tiempo, también por la palabra que hemos recibido y que si está implantada, podemos nosotros salvar nuestras almas. Y aquí no está hablando de una salvación del pecado, es decir, no está hablando de una transformación como cuando nosotros hemos creído en Cristo, sino más bien está hablando de la santificación. Ahora, ¿cómo debemos recibir esta palabra? Dice ahí, con mansedumbre, es decir, con un corazón dispuesto a ser instruido, ¿sí? Con un corazón dispuesto a ser instruido. La palabra ya está en nosotros, ¿sí? Y ahorita estamos memorizando y le hemos memorizado muchos pasajes, pero tenemos que estar dispuestos a ser instruidos por ella. Necesitamos estar dispuestos a, como vamos a ver ahorita, no solamente escuchar. Cuando habla de la palabra implantada,
también en otras versiones dice la palabra injertada y está hablando, otra vez está haciendo una figura de un árbol, ¿sí? Un árbol a la cual se le injertan otros tipos de plantas. Y ustedes han escuchado, sobre todo ustedes que les gustan las plantas, ya saben lo que es un injerto. Y esto lo encontré, se me hizo muy interesante en internet buscando acerca de los injertos. Ahí les puse abajo la dirección por si después lo quieren ver. Hablaba de que para qué son los injertos y en las árboles frutales y cómo se deben hacer, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que los propósitos que aquí menciona, los objetivos para un injerto que menciona ahí son estos. Y estos se relacionan mucho con nuestra vida cristiana. Fíjense lo que dice, los objetivos uno de ellos es acelerar la entrada en producción del árbol. Es decir, si un árbol por alguna razón no está creciendo, ¿sí?, acelera esa producción del árbol, ¿sí?, hacerlo más productivo e influir en el vigor, obtener frutos con características concretas o cambiar la variedad de fruta, dar mayor resistencia a enfermedades por el uso de patrones e injertos resistentes, adaptar el crecimiento al sistema de conducción y marco elegido, es decir, moldearlo hacia una forma específica. Entonces, es interesante que aunque estas son las palabras de las personas que están ahí escribiendo para hablar de injertos naturales o de árboles naturales, esto claramente se aplica a la palabra, ¿no? Es decir, la palabra nos ayuda para avanzar en nuestra vida cristiana, nos ayuda para crecer en nuestro diario vivir. ¿Qué hace la palabra? Nos hace más productivos, nos influye, nos da ese vigor. Si tenemos frutos que no son buenos, que vienen, como veíamos ahorita, de nuestro propio ser, de nuestra concupiscencia, pues podemos cambiar ese fruto para que sea un fruto del Espíritu. Nos da resistencia para las enfermedades, es decir, cuanto más atendamos a esa palabra, pues más vamos a estar alejados del pecado. Y nos adapta a la Escritura, al estándar de Dios mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es interesante cómo Santiago aquí utiliza esto, ¿verdad? Que recibamos con mansedumbre esta palabra que ya ha sido injertada en nosotros. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿y cómo recibimos esta palabra? Bueno, pues la respuesta está en el siguiente versículo. Dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya dijimos, la palabra está ahí y todos nosotros, sobre todo los que hemos pasado muchos años aquí en la congregación, hemos recibido la palabra y a lo mejor la tenemos muy bien memorizada, la tenemos muy bien leída de arriba para abajo, pero necesitamos, como dijimos ahorita, ser mansos al recibir la palabra y estar con un corazón dispuesto a ser enseñados para que luego eso produzca en nosotros el hacerla, no solamente escucharla. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo? Hablando en este contexto de la palabra, acordémonos que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, sobre todo, en aquel tiempo del Señor Jesucristo, había muchos maestros, ¿sí? Los mismos fariseos tenían sus propios maestros, sus diferentes modos de pensar en cuanto a la ley. Si ustedes se ponen a estudiar un poquito acerca de la historia, estaban los saduceos también, y había en general muchos maestros. Mismo Juan el Bautista, a él le decían rabí también, es decir, le decían maestro también a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista a sus discípulos les dice, pues vayan a ver al Señor Jesucristo, ¿no? Ya no me vean a mí, vayan con el Señor Jesucristo. Pero la idea a lo que voy es que había muchos maestros. ¿Y cómo se identificaban los discípulos de un maestro? Se identificaban al no solamente escuchar la palabra, sino al hacer lo que el maestro les decía. El Señor Jesucristo tuvo muchos que oían la palabra, ¿verdad? Si leemos las Escrituras, leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo dice que las multitudes siempre estaban escuchando y siempre iban y lo buscaban y estaban allí. Pero se nos dice que no todos eran discípulos, ¿verdad? De hecho, se menciona que el Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos, aquellos que realmente lo estaban siguiendo. Cuando el Señor Jesucristo
al iniciar su ministerio, y nos narra ahí el Evangelio de Juan, que cuando precisamente Juan el Bautista dirige a Juan y a su hermano Andrés hacia el Señor Jesucristo, que ellos eran discípulos de Juan el Bautista, cuando llegan con el Señor voltea con ellos y les dice, pues, ¿qué necesitan, verdad? ¿Qué quieren? Y ellos le preguntan, Maestro, ¿dónde moras? ¿Sí? ¿Por qué querían saber dónde vivía el Señor Jesucristo? Pues porque querían estar con Él, porque querían hacer lo que Él hacía, escucharle y seguir sus pasos. Entonces, ¿qué significa ser un discípulo? Pues alguien que hace lo que su maestro hace o le dice que haga. Entonces, cuando estamos hablando aquí de ser hacedores, el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos discípulos verdaderos, no que solamente seamos oidores, sino que hagamos lo que Él nos está pidiendo a través de su palabra. Aquí voy a ir precisamente al sermón del monte. ¿Se acuerdan ahí casi al terminar este sermón, muy famoso, en Mateo 7 del 24 al 27 que vamos a leer? Fíjense cómo el Señor Jesucristo tiene esta idea que mismo Santiago está repitiendo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En esta ilustración que nos da el Señor Jesucristo, fíjense cómo hace esta misma comparación. El que oye estas palabras, pero no solamente las oye, sino que las hace también. Y hace esta comparación, esta figura de un hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero dice, y el que no, pues es un hombre que edifica su casa sobre la arena. Entonces, Santiago nos está llevando por esta misma idea. Debemos ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de no hacerlo? Dice ahí la Escritura, porque nos vamos a engañar a nosotros mismos. Si nosotros escuchamos una predicación muy buena, ¿verdad? O una predicación muy elocuente, podemos llegar a caer a un punto de admirarnos, ¿verdad? Acerca de, ay, pues qué padre, ¿verdad? Qué bonita predicación. Y por un momento nos puede llegar a mover nuestras emociones, incluso nuestro corazón. Pero si nosotros no hacemos lo que hemos escuchado, pues realmente estamos siendo como este hombre, ¿verdad? Que edifica su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa palabra no hizo un cambio en nuestras vidas, no produjo ese fruto esperado que debe venir al recibir la palabra. Dice aquí más adelante en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, y fíjense otra vez, Santiago va a hacer otra vez una figura, dice, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Me acuerdo que este fue el pasaje, no sé ustedes si han visto ese cortometraje que hicimos hace mucho tiempo, algunos de aquí de la iglesia. Nos basamos en este versículo del espejo, ¿verdad? De que la Escritura, la palabra es ese espejo que nos demuestra realmente cómo somos y cómo estamos delante del Señor. Y ese espejo no es, o la palabra que se relaciona con un espejo no es algo simplemente como cualquier otro libro, ¿verdad? Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Decíamos ahorita, podemos escuchar la palabra y podemos realmente sentir que la palabra entra a nuestro corazón, pero debemos de dejarlo que haga ese discernimiento de pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tengo citas de dos evangelistas muy famosos, uno de ellos es Adam Clarke y otro es Charles Spurgeon, y me gustó mucho lo que ellos decían. Dice, las doctrinas de Dios fielmente predicadas son ese espejo. El que escucha no puede evitar descubrir su propio carácter y verse afectado por su propia deformidad, se entristece y se propone enmienda, pero cuando termina la predicación se quita el espejo, pronto olvida qué clase de hombre era.
razona sobre la necesidad de arrepentimiento y enmienda de vida, y así engaña su alma. Es decir, como decía ahorita, se puede escuchar algo muy bueno de la palabra, pero si no se pone en práctica, realmente es algo vacío, algo que no sirvió de nada. Por más que sintamos esa emoción en el momento, por más que nos propongamos cosas para hacer, si no hacemos nada al respecto, de no sirve de nada. También Charles Spurgeon decía: me temo que tenemos a muchos de esos en todas las congregaciones, oidores que admiran, oidores que son afectuosos, oidores apegados, pero que todo el tiempo son oidores carentes de bienaventuranza, porque no son hacedores de la obra. Por eso, allí en el versículo 25 dice que el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí es de donde se basa Spurgeon, ¿verdad? Si nosotros no escuchamos la palabra, escuchamos la palabra y no la hacemos, estamos perdiéndonos de las bendiciones que vienen al hacerlo. Entonces debemos ser hacedores de la palabra. Cuando habla aquí en el versículo 25, lo acabamos de leer, ¿verdad? El que mira y persevera, a mí me recordó el Salmo 1. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se fijan, aquí en el Salmo 1 tenemos a este hombre que primeramente, como decíamos ahorita, se deshace de toda esa malicia, se deshace de todo eso que no le hace bien, pero lo que hace en contraste es que en Jehová se deleita, ¿sí? Y en su ley medita de día y de noche. Y obviamente aquí da implícitamente que ese hombre también hace, ¿verdad? No solamente lo medita y se queda en su cabeza, sino que realmente la lleva a la práctica. Y aquí me llama la atención que dice el que mira y persevera. Ahora, podemos nosotros estar viéndonos en el espejo de la palabra constantemente, pero ya dijimos ahorita, necesitamos actuar sobre ello. Y escuchaba a un comentarista que mencionaba acerca de esto, dicen, a veces a lo mejor podemos hacer esta alusión como entre hombres y mujeres, ¿verdad? Los hombres somos más este tipo de personas que llegamos a un espejo y nos vemos y decimos, no estoy tan mal, y me voy, ¿verdad? Pero las mujeres no, las mujeres son aquellas que se quedan en el espejo, ¿verdad? Y por eso las mujeres siempre están buscando espejo. Cuando entramos al baño las mujeres, ¿qué es lo primero que hay? Pues un espejo grandotote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres se ven, ¿verdad? Y no solamente se ven, sino que hacen al respecto, ¿verdad? Hacen esa obra de ver qué pueden cambiar en su semblante o en sí mismas, que les pueda ayudar para verse mejor. Los hombres no somos tanto así, pero en ese sentido, y llevándolo a lo espiritual, nosotros en general todos debemos ser así, ¿verdad? Debemos de ir al espejo y debemos de buscar y ser buscar específicamente qué es lo que hay en nosotros que tenemos que cambiar. Dice ahí en el mismo versículo, en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad. Y recordemos que Santiago le está hablando a los judíos, pero ahora son judíos creyentes. Y entonces aquí hace el contraste de la ley, pero no solamente la ley de Moisés, porque recordemos que la ley de Moisés, como dice aquí, era la ley que no podía salvar, sino simplemente podía mostrar el pecado. Entonces, ¿cuál es esta ley de la libertad? Pues aquella que da libertad del pecado, que nos permite no solamente observarnos, sino también quitar nuestro pecado, quitar nuestras impurezas, ¿sí? Aquella ley que nos libra de la ley anterior, que nos esclaviza, ¿verdad? Porque no nos permite hacer nada, y ir hacia la ley que nos la libertad de la ira de Dios, ¿verdad? Que nos libra de esa ira de Dios. Entonces, tenemos la oportunidad de acercarnos a ese evangelio, a la ley de Dios, que nos da esa libertad para no solamente vernos, sino para poder actuar en consecuencia a lo que vemos. Y en el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana.
Y aquí pareciera que Santiago de repente cambia como que cambia de idea, pero realmente lo que está haciendo Santiago quiere unir lo que viene diciendo con el capítulo 2, porque sabemos y ahorita veíamos que en el capítulo 2 va a hablar acerca de nuestra actitud y nuestras acciones hacia los demás, de cómo nuestra fe se debe mostrar en nuestras acciones y nuestra actitud hacia los demás. Entonces venimos hablando de que debemos de hacer, no solamente oír la palabra de Dios, y recordamos que nos decía, es una de las primeras cosas que nos decía en el versículo 19, que seamos prontos para oír, y ahora va a hablar acerca de ser tardos para hablar, o de no hablar tanto, acerca de la lengua. Por eso dice aquí que si alguno se cree religioso, y cuando estamos hablando aquí de religión, no estamos hablando de la palabra como luego comúnmente se entiende, ¿verdad? De una religión como, no sé, los budistas, otras religiones, sino que está hablando de alguien que quiere vivir de acuerdo a lo que Dios está pidiendo. Entonces dice, uno puede creerse religioso, fíjense cómo dice, se cree religioso, no que sea, y esta es una autopercepción que decíamos ahorita que alguien se puede engañar, ¿verdad? Pensando que solamente con escuchar, solamente con estar ahí los domingos, con estar ahí los miércoles escuchando la palabra o estar leyendo la Biblia, estar leyendo un devocional diario, con eso es suficiente. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero dice, pero no refrena su lengua. Y aquí está hablando de ser tardos para hablar, es decir, de no solamente decir que conocemos, no solamente decir que sabemos, no solamente de repetir versículos, sino realmente hacerlos, ¿sí? Realmente llevarlos a la práctica. Entonces, si alguien habla, y de hecho en el capítulo 2, lo voy a leer, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y luego dice, porque si en vuestra congregación entra algún hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, fíjense cómo aquí en el capítulo 2 ya está hablando acerca de que no debemos nosotros, a través de nuestros hechos y acciones, pensar que al hacer estas cosas estamos bien, ¿sí? O al decir que nosotros no hacemos acepción de personas y hacer estas cosas estamos bien. Es decir, debe haber una concordancia en lo que es nuestra fe y nuestros dichos con nuestros hechos. Es decir, nuestro fruto, por eso puse ahí la imagen de un fruto, debe concordar con lo que decimos. Es muy fácil hablar, ¿verdad? Es muy fácil decir cosas, es muy fácil memorizar y repetir y poder tener en la cabeza toda la escritura y poder explicarla, pero el llevarlo a la práctica es lo que el Señor quiere. Eso es lo que es la religión verdadera. Por eso en el versículo 27 nos dice, la religión pura, es decir, la religión que no tiene nada que proviene realmente de nosotros mismos, de ese pecado, y sin mancha delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la religión pura y sin mácula, ¿verdad? Cuando nosotros realmente demostramos nuestra fe, no solamente en nuestras palabras, no solamente con nuestra lengua, sino realmente en formas simples y prácticas. Muchas veces pensamos que necesitamos solamente saber, ¿verdad?, todas las cosas y sabernos los tecnicismos de la palabra y poder repetirlos. Más bien es algo simple y es algo más práctico, que es el verdadero caminar con Dios. Y aquí nos menciona los dos ejemplos, ¿verdad? Ayuda a los necesitados y guardarse sin mancha. Y también quisiera leer esta cita de otra vez de este autor, Adam Clarke, que dice: la verdadera religión no se limita a dar algo para aliviar a los afligidos, sino que los visita, los supervisa, los toma bajo su cuidado. Eso es lo que epistefai, o eso significa. Va a sus casas y les habla al corazón, esa es la palabra en griego. Alivia sus necesidades, se compadece de ellos en sus angustias, los instruye en cosas divinas y los encomienda a Dios. Y todo eso lo hace por amor al Señor. Esta es la religión de Cristo. Muchas veces pensamos que el poder levantarse a lo mejor aquí a compartir o durante los domingos, eso es algo muy importante, ¿verdad?
y lo platicamos entre semana, a veces pensamos que eso es algo bueno, ¿verdad? Si yo puedo estar aquí enfrente o puedo compartir o puedo de alguna manera figurar, eso es lo más importante, o tener mucho conocimiento bíblico es lo más importante. Pero aquí Santiago nos dice, no, realmente lo que Dios quiere es algo simple, algo sencillo y algo que normalmente no se ve, ¿verdad? Algo que normalmente no lleva mucha luz en sí mismo. Es decir, estar al pendiente de las necesidades de los demás, ¿sí? Y como creyentes, como hermanos, como iglesia, necesitamos estar al pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. Sí es bueno, hemos dicho, y siempre se ha motivado al estudio de la palabra, al saber de las escrituras, al escudriñar, y no estamos diciendo que no se haga, sino que más bien eso que se hace se lleve a la práctica, que se haga con acciones simples, ¿verdad? Con acciones sencillas como cuidar de los huérfanos, cuidar de las viudas, orar por ellos, estar atentos a sus necesidades y obviamente también, como dice aquí, guardarse sin mancha. Aquí el Señor Jesucristo en Juan 17, del 14 al 19, en su oración decía, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y vean cómo aquí tiene mucha relación con lo que está diciendo Santiago. Primeramente dice, yo les he dado tu palabra, ¿sí? Y como seguimos la palabra de Dios y aquellos que son verdaderos discípulos siguen la palabra de Dios, pues obviamente el mundo, como dice aquí, los aborrece. Si el mundo no nos aborrece, entonces debemos de preguntarnos si realmente estamos mostrando la verdad del evangelio, ¿verdad? En nuestras vidas. Si no solamente nos estamos llenando con la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que la debemos de llevar a la práctica. Y él le dice, Jesús al Señor, a su Padre, le dice, no ruego que los quites del mundo, ¿sí? Por eso Santiago dice que los guardes sin mancha, guardarse sin mancha del mundo. Y qué bueno que es la oración de Dios, y sabemos que la intercesión del Señor Jesucristo todo el tiempo es por nosotros. Y Él pide al Señor que nos guarde del mal. Él oró esta vez, pero dice la Escritura que Él está constantemente intercediendo por nosotros ante el Padre. Y también nosotros tenemos esta responsabilidad y ya vimos cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Recibiendo con mansedumbre la palabra que ya ha sido implantada y llevándola a la práctica. Por eso dice en el 17, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es esa verdad? Tu palabra es la verdad. Pero ¿cómo nos vamos a santificar? Siendo hacedores y no tan solo oidores, ¿verdad? No tan solo oidores. Es bueno, como ya dije, escuchar, ¿verdad? La palabra. Es bueno estar siempre, porque como dijimos, es bueno estar viniendo constantemente a ese espejo que es la palabra. Pero no nos quedemos solamente y nos admiremos, ¿verdad? De cómo nos vemos en el espejo, sino que realmente hagamos algo al respecto. Seamos hacedores de la palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Como decía el mismo Señor Jesucristo, tu palabra es la verdad. Y en este mundo de errores y de mentiras, Señor, no podemos venir a nadie más que a la palabra para encontrar en ella nuestra condición, no solamente nuestra condición externa, Señor, sino nuestro corazón, lo más profundo de él, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, Señor. Pedimos que tú las examines y no solamente que nos muestres lo que hay en nosotros que debemos de cambiar, sino que nos ayudes, Señor, para hacer la palabra, Señor, para ser hacedores y no tan solo oidores. Que seamos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que hagamos como Él hizo, que no nos quedemos como aquellas multitudes que solamente escuchaban, que solamente estaban ahí presentes porque recibían algún beneficio físico, algún beneficio emocional, sino que realmente podamos estar dispuestos a hacer todo lo que tú nos pides, Señor. Ayúdanos para encontrar esas cosas simples y prácticas que podemos hacer, como el estar atentos a las necesidades de los demás, estar pendientes de nuestros hermanos, de aquellos que tienen alguna necesidad, estar orando constantemente los unos por los otros,
y que eso sea el distintivo de nuestro corazón, Señor, que nuestra fe se muestre a través de nuestras obras y que esa fe pueda también ser de luz para otros que no te conocen. Señor, ayúdanos para estar viniendo constantemente a este espejo y estar cambiando nuestra vida, y que un día, Señor, podamos vernos en ese espejo y que podamos parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que tú buscas en nuestra vida. Pedimos, Padre, que esta obra la hagas en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nosotros como iglesia, y que tu nombre sea glorificado. Amén. Sí, está Areli con nosotros y va a estar aquí un tiempo, aproximadamente 6 meses, ahí acompañando a nuestra hermana Sarita. Bienvenida.